Venga, empezamos. Voy a estructurar la clase en estos tres señores. Bueno, no vamos a usar GPT, Marx, Darwin y von Neumann, ¿vale? Vamos a empezar A explicar... ¿Qué? No, Darwin es el de la selección natural, la biología. Newton es el de la gravedad. Más o menos. Bien. La clase... Bueno, empezamos, venga. Vamos a empezar, ¿vale? Si prestáis atención, a lo mejor hasta os gusta y todo, ya veremos. Si yo estoy decente, que tampoco lo tengo tan claro que esté decente. No va a haber PPT, ¿vale? Voy a improvisar todo. Venga, muchas gracias. También ánimo que lo necesito. Venga, bueno, venga, empezamos, ¿eh? A ver, esta clase, o esta primera parte de la clase, va a tratar de una necesidad. Y de esa necesidad es de la necesidad de actuar. Y voy a intentar explicar por qué si no actuamos, vamos muy mal. ¿Vale? Entonces voy a usar estos tres señores para explicarlo. Entonces, vamos a empezar por Carlos Marx. Carlos Marx nació en Trèveris, 1818. Karl Marx nació en Trèveris. Bueno, era un judío alemán de la Prusia más cercana a Francia. Era una zona muy ilustrada. Su padre era de clase alta, era un abogado. Él se casó con una señora que se llamaba Jenny von Westphalen, que era una aristócrata de clase muy alta. De hecho, el hermano de Jenny fue ministro de Interior en Prusia y vivió una vida, digamos, desgraciada, en mejor sentido. No, desde el punto de vista económico, más bien. ¿Vale? Vivieron siempre muy pobremente. Solamente en los últimos años Engels les ayudaba de forma sustancial, pero vivieron muy pobremente en el Soho y cosas así. Fue expulsado de los sucesivos países, tuvo que irse de Prusia, tuvo que irse de Francia porque lo expulsaron, tuvo que irse de Bélgica porque lo expulsaron y recaló en Londres, en donde pasó el resto de su vida. Muy bien. Este señor fue, digamos, el que más desarrolló una idea sobre la evolución de las sociedades. Por favor, un poquito de silencio. Por favor, gracias. Venga, desarrolló quizá la mejor teoría de la evolución de las sociedades humanas, siendo una teoría bastante falsa, es la mejor que hay. Es una teoría falsa, pero es bastante mejor que otras que se han postulado. Entonces, Garansé, por favor, Garansé, gracias. Venga, este señor pensaba que la historia de la humanidad estaba condicionado por esto, por el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Y qué es eso de las fuerzas productivas? Dicho en castellano viejo, tecnología. O sea, la tecnología era lo que determinaba la estructura de las sociedades humanas y era lo que determinaba la evolución humana. Entonces, Carlos Marx pensaba que, por ejemplo, el molino de agua, el molino que funcionaba con los ríos y demás, determinaba una estructura feudal. El feudalismo era consecuencia de la tecnología que había durante el feudalismo, según Marx. El capitalismo era consecuencia de la necesidad de equilibrar otro tipo de procesos con otras tecnologías. O sea, que la tecnología determinaba la estructura social, determinaba cómo funcionaba la sociedad. Básicamente. No es exactamente así, pero bueno, para simplificar, podemos decir que es así. Entonces, este señor, al pensar eso, pensaba que había una dinámica entre las fuerzas productivas, o sea, la tecnología, para entendernos, y las estructuras sociales, las clases sociales. Y que determinadas clases sociales se correspondían a determinadas tecnologías, y determinadas tecnologías a determinadas clases sociales. Había una correspondencia mutua entre ambas, ¿de acuerdo? Muy bien. De esa correspondencia mutua se llegaba al capitalismo, con los procesos que no vamos a explicar. Y este capitalismo para Marx era en parte parecido al de los clásicos, pero solo en parte. Marx pensaba, por ejemplo, que el capitalismo no era reformable. Los clásicos también pensaban lo mismo. Pensaba que el capitalismo no se podía mejorar la condición de vida de la gente, en esencia. Pero Marx lo pensaba de una manera distinta. No vamos a entrar en los detalles de por qué. Marx también pensaba que el capitalismo era inestable. Y esto sí que no lo pensaban los clásicos. Los clásicos pensaban que el capitalismo era, digamos, el estadio final de la humanidad. ¿Vale?
Marx no pensaba eso en absoluto. Marx pensaba que el capitalismo, por su dinámica interna, tendía a autoaniquilarse. ¿Y por qué tendía a autoaniquilarse? Bueno, por varios motivos. Primero, Marx pensaba que las crisis económicas, que eran endógenas al capitalismo, no como pensaban los clásicos, que no tenían nada que ver que pensaban que eran básicamente impactos externos, las crisis económicas para Marx tendían a hacerse cada vez más grandes con el tiempo. Punto primero. Punto segundo. Marx pensaba que los trabajadores no solamente no iban a estar en el mínimo vital, como pensaban los clásicos, sino que además iban a ver como ese mínimo vital estaba condicionado por procesos no demográficos, como decían los clásicos, sino por el hecho de que había paro. Para Marx el paro, el ejército industrial de reserva, o sea, esa expresión, era el mecanismo por el cual los trabajadores tendían a vivir cada vez peor. Punto segundo. Punto tercero. Marx pensaba que la dinámica del capitalismo hacía que las empresas se concentraran entre sí, o sea, que hubiera cada vez grandes empresas y que se centralizaran entre sí, que la organización de esas empresas fuera cada vez más en trust, en carteles, etcétera, etcétera. Todas estas dinámicas, para Marx, llevaban a que la clase trabajadora iba a rebelarse e iba a tomar el poder, iba a deshacerse el capitalismo, e iba a sustituir el capitalismo por lo que Marx pensaba que iba a ser una sociedad planificada. Marx no detalló cómo era esa sociedad planificada. Solo sugirió un tipo de planificación, no explicó muy bien cómo ni por qué, ¿no? Muy bien. En consecuencia, para Marx, el socialismo era una necesidad inevitable. O sea, no había que hacer nada. Por la propia dinámica del capitalismo, el capitalismo iba a llevar al socialismo. Porque la propia lógica del capitalismo iba a hacer que se derrumbara y el socialismo iba a heredar, digamos. Iba a heredar su posición. Bueno, esto es más o menos en esquemático y muy triste la idea de Marx, ¿no? Entonces, vamos a hacer unas pequeñas críticas. Bueno, primero, idea básica, fuerzas productivas. ¿Son las fuerzas productivas el verdadero motor de la historia? Marx usa a veces que las clases, la lucha de clases es el motor de la historia. Se refiere a la lucha de clases inserta en las fuerzas productivas. Bueno, pues si nos fijamos, veremos que si Marx tuviera razón, a cada nivel de las fuerzas productivas se correspondería un tipo de sociedad, ¿no? Porque Marx dice que el nivel de las fuerzas productivas de la tecnología se corresponde a una estructura social y que cuando cambia la tecnología lo que cambia es la estructura social en consecuencia para adaptarse a esas fuerzas productivas. Y sin embargo vemos que, por ejemplo, en el siglo XX el nivel de las fuerzas productivas de la Unión Soviética era muy similar o parecido al de Estados Unidos. O sea, un mismo nivel de fuerzas productivas y tenemos sistemas sociales muy distintos. O sea, que esa idea de que las fuerzas productivas condicionan la estructura social no parece correcta, por lo menos en detalle. Quizá en líneas generales sí, pero en detalle no. Punto segundo, crisis económicas. ¿Las crisis económicas han tendido a ser cada vez más graves? Bueno, si fijamos la cosa hasta la Segunda Guerra Mundial, desde luego sí, las crisis económicas fueron cada vez más graves, tendieron a ser cada vez más graves. La más grave de todas fue la penúltima, la de 1929. La de 1937 tampoco fue precisamente leve. O sea que hasta la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, las crisis en líneas generales tendieron a ser cada vez más graves. Pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 73 no hubo crisis económicas significativas. Y solo a partir del 73 volvieron las crisis económicas, que sí, tienen que ser cada vez más graves. La última, la del 2008, efectivamente fue más grave que todas las anteriores. O sea que la idea de que las crisis económicas tienen que ser más graves sí tiene cierta base real. Y sí lo vimos en nuestro modelo. Cuando aumenta la tecnología, ¿os acordáis el modelillo logístico que habíamos construido, no sé qué? Aumentaban la amplitud de las crisis. O sea que esta idea de que las crisis económicas pueden o tienden a ser cada vez más graves sí es correcta. Pero también vimos que si aumentábamos la inversión, si reducíamos la inversión, si reducíamos la tasa de inversión, si aumentábamos el consumo de todo tipo, las crisis tendrían a minimizarse o desaparecer. Y por eso desaparecieron desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 73, porque aumentó el consumo con estado de bienestar, etc. O sea, que sí, las crisis tienden a ser cada vez más graves, pero sabemos cómo parar eso. Simplemente reduciendo la tasa de inversión. O sea, que esa idea es parcialmente correcta. Pauperización. Evidentemente no ha habido pauperización. Los trabajadores hoy no son más pobres que en el siglo XIX. Y si nos fijamos que esto es así, no solo es así en los países capitalistas avanzados, sino incluso en los países del tercer mundo. Los países del tercer mundo viven hoy mucho mejor que hace 100 años. Y los países capitalistas avanzados ya no digo nada.
O sea que la pauperización no se ha producido. Por las razones que sean, no nos importa ahora los motivos. Siguiente. El estado de bienestar, perdón, la no reformabilidad del capitalismo. Marx pensaba, como los clásicos, que el capitalismo no podía ser reformado. Las condiciones de vida en el capitalismo estaban condicionadas por la propia competencia. Y esa competencia obligaba a maximizar el beneficio y hacía imposible cualquier reforma que tendiera a beneficiar a la gente. Pero hemos visto que eso no es así. El estado de bienestar sí ha beneficiado a la gente, sí ha conseguido mejorar las condiciones de vida de la gente, o sea, sí se puede luchar en parte contra la competencia. En parte. No estoy diciendo que Marx no tenga razón a largo plazo, pero por lo menos a corto plazo, pues 100 años vista, sí hemos conseguido paliar la competencia con el estado de bienestar y otras muchas instituciones, ¿no? La legislación laboral, etc. ¿De acuerdo? O sea que, crítica de Marx. Más. ¿El socialismo es una necesidad histórica? Vamos a suponer que el capitalismo se acabara. Marx dice que se tiene que acabar. ¿Lo que le sustituye tiene que ser necesariamente un socialismo? Yo no veo motivo. Porque lo que sustituye al capitalismo puede ser perfectamente algo peor que el propio capitalismo. No veo por qué tiene que ser un socialismo. No veo la razón lógica. Esa razón lógica de que Marx dice que las fuerzas productivas se corresponden con las estructuras sociales y que, por lo tanto, estas fuerzas productivas obligan a planificar y obligan al socialismo, yo no me lo creo. No creo. ¿Qué? Por ejemplo, podemos ir no a un capitalismo con estado de bienestar, sino a un capitalismo salvaje. O sea que la idea de que el capitalismo, al ser derrumbado, va a provocar socialismo, es una idea que no tiene base, en mi opinión. Y vamos a seguir más. A ver qué más queda. Vale. Bueno, la concentración y del capital y la centralización del capital. Eso sí se ha producido. Sí hay grandes empresas, está Amazon, está Google, etcétera, etcétera. Sí hay grandes centros de producción, sí hay centralización de la producción. Pero incluso esto puede ser matizado. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes antimonopolio, que en un momento dado te dividen Microsoft en cachitos, como lo han hecho, lo hicieron objetivamente. Vivieron Microsoft en trocitos, etc. O sea que, incluso contra esto, no es necesariamente una necesidad histórica. ¿De acuerdo? Yo creo que ya me lo he dicho todo, ¿no? Bien, pues eso, en esencia, la idea de Marx de que el socialismo es una necesidad histórica, porque el desarrollo de las fuerzas productivas va a llevar necesariamente al socialismo, en mi opinión, es incorrecto. Vivi. La vida de las clases populares ¿Sí? ha mejorado. ¿Estás comparando miseria con miseria? O sea, no entiendo. Hoy la gente come. Hace 200 años la gente muy a menudo no comía. Pero sigue siendo miseria la manera en que viven. Bueno, pero la gente come. Es que hay una miseria comiendo y una miseria no comiendo. Pero defender las leyes del capitalismo con... No estoy defendiendo el capitalismo. Un poco... No estoy defendiendo el capitalismo. Estoy diciendo que hoy la gente come. En muchos países, incluso en estos comen. Todo el mundo. Yo no conozco a nadie que pase hambre en España. Sí conozco a gente que pasa hambre en el resto del mundo. Bien, pero eso lo comparas con hace 100 años o con hace 200 años y verás que hace 200 años en España mucha gente literalmente se moría de hambre. Literal. O sea, no es una frase exagerada. Es que literalmente se morían de hambre. Y tú ves que hace 100 años la esperanza de vida en España era de 35 años. 35 años. Y hoy estamos en 80 y tantos. ¿Eso qué significa? Que la condición de vida ha mejorado. La gente ha... Por estado de bienestar. Vale. Vale, de acuerdo. Bien. Pero la gente vive bien, vive mejor. Yo no estoy diciendo para qué sirve eso. Yo estoy diciendo que la gente vive mejor. ¿Que eso sirva para mantener el capitalismo? Claro que sirve para mantener el capitalismo. Pero aquí no estamos viendo para qué sirve o para qué deja de servir. Aquí estamos viendo qué opera, o qué funciona, o cómo funciona. Si tú tienes una piscina rota y le pones en plan un parche, ¿significa que la grieta se ha ido o no? Yo no he dicho que la grieta se haya ido. Pero criticar tan fuertemente las teorías de Marx... Las teorías de Marx las critico... yo no entiendo, pero... Vamos a ver, primero, las critico en lo que hay. Si Marx dice que hay pauperización y no la hay pauperización, pues no hay pauperización. Yo no tengo la culpa. Si Marx dice que las crisis son más graves y yo digo que efectivamente son más graves, o tienden a ser más graves, tampoco tengo la culpa. Yo cuando le doy a Marx la razón cuando la tiene, cuando creo que la tiene.
Entonces, la cuestión está en si la tiene o no la tiene cuando habla de la pauperización. Yo no creo que la tenga. Yo creo que no ha habido pauperización. Es verdad que no ha habido pauperización no por la lógica del capitalismo, después veremos, lo diré, lo explicaré, sino porque ha habido una serie de instituciones, no solamente el estado de bienestar, las elecciones que tanto os repugnan, pues implican que la gente pueda votar e implican que los gobiernos muchas veces piensen en qué es lo que va a votar la gente a la hora de hacer sus políticas. Y a la hora de hacer sus políticas harán políticas que le interesen a la gente porque quieren seguir en el poder, quieren seguir en el sillón, y para seguir en el sillón pues les conviene hacer políticas que les interesen a la gente, a veces, no siempre, pero a veces. Entonces, todo eso, el sistema legislativo, que no nació ayer, nació en el Imperio Romano, y antes del Imperio Romano, mucho antes, estaban las 12 tablas de la República Romana, y antes estaban el Código de Hammurabi, etcétera, etcétera. Todas las instituciones que han ido surgiendo, y algunas anteriores incluso de las sociedades primitivas, la familia es muy antigua, es muy anterior al capitalismo, al feudalismo, o todo lo que tú quieras. Todas esas instituciones hacen que el capitalismo actual sea más humano que el capitalismo de hace 100 años o hace 200 años. Yo solo digo eso. No digo que eso esté bien o está mal. ¿Vale? De todas formas, después veremos qué pasa con eso. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, entonces podemos seguir con el señor Darwin. Darwin. Si Marx centra la cosa en las fuerzas productivas, Darwin las centra en un proceso, que es la selección natural. Darwin no intenta, bueno, sí lo intenta, pero no lo intenta mucho, explicar las sociedades humanas. Intenta explicar sobre todo los organismos y las sociedades biológicas. Y es en ese entorno donde se centra únicamente su análisis. No intenta decir que las sociedades humanas siguen la selección natural, ¿vale? No lo dice, de hecho. Y de hecho lo cuestiona, en parte. Entonces, pues, ¿qué intenta explicar Darwin? Darwin intenta explicar cómo evolucionan los organismos, cómo evolucionan las sociedades. ¿Y qué proceso cree Darwin que opera? El proceso que cree Darwin que opera es que los que se reproducen mejor desplazan a los que se reproducen peor. Punto. Y como hay una competencia por los recursos, y como los que se reproducen mejor desplazan a los que se reproducen peor, al final lo que vemos son organismos y sociedades que tienden a reproducirse lo mejor posible. En esencia, esta es la idea. Bien, ¿cuál es la cuestión que hay sobre esto? Por ejemplo, fijémonos en una colmena de abejas, de la Apis mellifera, de la abeja de la miel. Bueno, si vemos la colmena con detalle, veremos que es increíblemente eficiente. Cuando digo increíblemente eficiente, quiere decir increíblemente eficiente. O sea, tú la miras en detalle y te asombras con la eficiencia interna de una colmena. Por ejemplo, los panales. Los habéis visto, ¿verdad? Sí. Bueno, este diseño en hexágonos, no solamente es el diseño de hexágonos, también es el prisma que hay detrás. Hay un prisma. Hacemos un prisma de cera. Papus de Alejandría, allá por, no sé, los años de Cristo, ya calculó que este diseño era el más eficiente posible. O sea, matemáticamente ya analizó cuáles eran los diseños posibles y encontró que el diseño del hexágonos era el que menos material requería. Esto fue ¿cómo? Hexágonos. Si lo haces de cuadrados, es menos eficiente. Si lo haces de triángulos, es menos eficiente. Si lo haces de círculos, es menos eficiente. Si lo haces de hexágonos, lo haces además, no solamente de forma hexagonal. El prisma, hay aquí, os voy a contar una anécdota. Hay aquí unos ángulos al final del prisma. Es un prisma, ¿de acuerdo? Es un prisma hexagonal. Cada celda es un prisma hexagonal. Pues al fondo hay unos, os lo puedo poner aquí. Un momentito. Un prisma es un tubo pero con lados planos. ¿Vale? Bueno, esto es el panal de las abejas, ¿vale? Bueno, pues el panal de las abejas tiene una estructura, que a ver si viene por aquí el diseño, no solamente en hexágonos, sino hay un prisma, que no viene por aquí por ninguna parte. Bueno, no importa, hay una anécdota que os voy a contar. Un naturalista se le ocurrió medir esos ángulos que hay en el final de los prismas hexagonales, en el final del tubo, ¿vale? Con lados planos. Y encontró que había unos ángulos, ¿vale? Entonces le pidió a un matemático, el naturalista se llamaba Reaumur o algo así. Nuestros amigos franceses lo podrán conocer mucho mejor que yo.
Bueno, pues le pidió a un señor matemático muy famoso, a Koenig, que hiciera los cálculos matemáticos para encontrar cuáles eran los ángulos que optimizaban el uso de la cera, etcétera, etcétera. Y este señor Koenig hizo unos cálculos. Muy bien. Le salió que había una diferencia de 2 minutos de grado con respecto a lo que Koenig había calculado, había medido en las abejas. 2 minutos de grado, para que os hagáis una idea, no es nada. O sea, un grado son 300, una circunferencia de 360 grados, un grado no es nada ya, 2 minutos de grado es la 60ª parte de eso. Nada. O sea, prácticamente el mismo ángulo, calculado matemáticamente, que el que hacían las abejas. Todo el mundo dijo, wow, esto es porque Dios ha intervenido y ha hecho que las abejas sean muy listas y hayan diseñado las colmenas así, porque esto solamente lo puede hacer Dios, nadie puede ser tan listo. Eso fue lo que dijo. Bien, hubo un accidente de barco, y en ese accidente de barco, al investigarlo, se encontró que el accidente se había producido porque las tablas de logaritmos que se usaban para calcular las trayectorias tenían un error. Y se había producido el error porque habían calculado mal la trayectoria del barco y se había producido el accidente. Se corrigió ese error y resulta que ese error estaba en las mismas tablas que había utilizado Koenig. Corregido el error, resulta que las abejas habían calculado mejor el ángulo que el propio Koenig, porque era el ángulo de las abejas el que era realmente óptimo y no el de Koenig. Porque Koenig había usado las tablas de logaritmos equivocadas. O sea, que la eficiencia de los panales de abejas es brutal. Bien, muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son tan eficientes los panales de abejas? Muy sencillo, porque el que diseñe, las colmenas que diseñan las más eficientes tenderán a desplazar a las menos eficientes. Y ese proceso seguirá hasta que se consiga el óptimo total. ¿De acuerdo? Ese consejo, en el caso de las abejas, es enorme. Pero hay muchos otros ejemplos de eficiencia en las abejas. Por ejemplo, el lenguaje de las danzas, que ya hablamos esta señorita y yo, que por cierto, os puedo poner un vídeo, a ver, de Von Frisch. Ahora te lo pongo, espera. Las abejas se comunican unas con otras. Von Frisch. Las fuentes de alimento. Aquí está. A ver. No hay volumen aquí. A ver cuánto dura. Uy, 8 minutos. Dura mucho esto. Voy a cortarlo un poquito. Bueno, hizo experimentos, ¿vale? Para medir los colores, para saber si las abejas podían ver o no los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí están las danzas, mirad, aquí están las danzas de las abejas. ¿Veis? La abeja marcada está avanzando, indicándole al resto de las abejas dónde está la dirección de la fuente de alimento, la distancia a dónde está esa fuente de alimento e incluso qué alimento tiene, porque les da pruebas del alimento que trae. La distancia, o mejor dicho, ahí está. Hizo experimentos para comprobarlo y lo demostró, ¿vale? Le ponía fuentes de alimento a las abejas iban a esa fuente de alimento, volvían al panal y le indicaban a las otras dónde estaban. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir, que si no esto se nos dura mucho, ¿vale? Bien, entonces, eso es otro ejemplo. La capacidad de transmisión de información relevante dentro de la colmena. Hay también toda una fuente, las feromonas y todo eso que usan para regular la temperatura, o que usan para regular las actividades de la colmena, cómo regulan la temperatura en la colmena, etcétera, etcétera. Hay toda una cantidad de procesos y mecanismos dentro de la colmena de una eficiencia asombrosa, asombrosa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, almacenan miel durante el verano para el invierno. ¿Cómo saben las abejas que no van a vivir en el invierno, por cierto? Porque en muchas, solamente la reina llega hasta el invierno. ¿Cómo saben que tienen que almacenar miel durante el verano para que la colmena sobreviva durante el invierno? Por ejemplo, ¿no? La matanza de los zánganos. Los zánganos son los machos reproductores. Una vez que dejan de ser eficientes, una vez que dejan de ser útiles para la reproducción, las abejas los expulsan de la colmena y los matan si se quedan dentro. Buena idea, ¿verdad? Bueno. Qué malas sois, Dios mío. En fin, ¿qué más?
La reina, una vez que entra en la colmena, no vuelve a abandonar la colmena, solamente es parte del órgano reproductivo de la colmena. Las obreras son el mismo paradigma de la laboriosidad, ¿no? Napoleón tenía como escudo una abeja porque quería presumir de que era muy laboriosa Napoleón, ¿no? Bueno, pues todas estas ideas se deben a la eficiencia enorme de las propias colmenas, ¿de acuerdo? Muy bien. La colmena, pues, se puede describir con dos palabras. Un productivismo extremo. Esa es la esencia de la colmena. Pero no solamente la colmena es así, un termitero es así, todas las sociedades animales hasta cierto punto son así. Digo hasta cierto punto porque en algunas sociedades hay tendencias contrapuestas. Por ejemplo, una manada de lobos no es exactamente así porque hay luchas internas dentro de las manadas. Porque esto es un poquito complicado, ¿vale? Pero no vamos a entrar en ello. Pero digamos que las sociedades biológicas tienden a la máxima reproducción, al crecimiento máximo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a criticar un poquito a Darwin también, ¿vale? Porque Darwin, bueno, no es una crítica a Darwin, es una crítica a la generalización de Darwin. Porque hay gente que aplica todo esto en las sociedades humanas. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, por esto. Vamos a ponerlo aquí. En Atapuerca hay una excavación que lleva la Complutense y la Alcalá de Henares, en donde se descubrió un cráneo de una niña de 12 años que tiene curiosidades, este cráneo. Como veis, es un cráneo deforme. Se cree que este cráneo deforme provocaba poco menos que parálisis infantil y más otras enfermedades que hacían inviable que esta niña sobreviviera en la naturaleza. Sin embargo, cumplió 12 años. Cumplió 12 años. Tenía un problema con las costuras del cerebro que se le juntaron demasiado pronto. Entonces el cerebro no podía crecer y chocaba contra las paredes del cerebro y eso provocaba que tenía minusvalías. Sin embargo, la niña vivió. Si la niña vivió es porque alguien la mantuvo. Porque si no, no podía vivir. Eso no pasa en la colmena. En la colmena, cuando alguien es inútil, se le expulsa de la colmena. En cambio, en las sociedades humanas, cuando alguien es inútil, no necesariamente se les expulsa de las sociedades humanas. Y estamos hablando de gente anterior a los neandertales. Del Homo antecesor. Bueno, yo estoy solo señalando que hay una diferencia entre las sociedades biológicas y las sociedades humanas. En las sociedades humanas es posible que alguien que no es capaz de producir, viva. En las colmenas no. En la colmena, si no eres capaz de producir, te expulsan de la colmena. Como le pasa a los cántaros. O las ovejas, o las obreras enfermas. Una obrera enferma es expulsada de la colmena. Bueno, de hecho se suicida. Una obrera enferma, cuando nota que está enferma, abandona la colmena y se suicida. ¿Cómo se suicida? O sea, deja la colmena y se muere de frío la noche siguiente. Es así. Entonces, eso tienen el instinto, ¿sabes?, de suicidarse. Si creen que van a ser un peligro para la propia colmena, literalmente abandonan la colmena. Entonces, es así. Entonces, eso que vemos en las sociedades biológicas, y lo vemos en todas las sociedades biológicas, que son implacables y son totalmente duras y son totalmente... no tienen otro fin más que la reproductividad. Sin embargo, aquí, esto contradice eso. Esto no es compatible con pensar que esto está diseñado por la selección natural. ¿Por qué no? Porque si la selección natural no puede permitir eso. La selección natural tiende al crecimiento máximo. Y esto no es crecimiento máximo. ¿De acuerdo? Primera idea. Segunda idea. La selección natural diseña sociedades que son enormemente eficientes. Pero esto no es enormemente eficiente. Y vemos en las sociedades humanas cosas que no son enormemente eficientes. El estado de bienestar es enormemente eficiente. ¿Es eficiente mantener a los viejos? No, no es eficiente. Lo eficiente sería dejarlos morir, que no supusieran un coste. Y sin embargo, vemos que en el estado de bienestar se mantienen los viejos. No hay una búsqueda de la máxima eficiencia. Tercero, las sociedades biológicas son todas muy parecidas entre sí para una misma especie. Todas las colmenas del Apis mellifera, todas funcionan de una forma muy parecida. Y sin embargo, vemos que las civilizaciones humanas son muy distantes y muy distintas unas entre sí. No es lo mismo China que Estados Unidos, que India, que Europa, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias entre las civilizaciones, incluso cuando estas civilizaciones son coetáneas, o sea, coexisten al mismo tiempo. Bueno, pues eso no pasa, no sigue la lógica de la selección natural. La selección natural mantendría una misma sociedad homogénea en todo el mundo. En consecuencia,
¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué somos distintos de los bichos? Somos distintos de los bichos porque tenemos inteligencia, por eso. Y como tenemos inteligencia, a veces la usamos, a veces, no siempre, pero a veces la usamos. Y como a veces la usamos, somos capaces de escapar a la selección natural. ¿Y cómo sabemos eso? Porque somos capaces de diseñar sociedades que no siguen esa pauta. ¿Cuáles? Las sociedades de nuestros animales domésticos. No siguen la pauta de la selección natural. Por ejemplo, no, las vacas no siguen la selección natural. No hay una selección del que más se reproduce. Hay una selección del que más leche produce, por ejemplo. Lo escogemos nosotros. Nosotros nos sobreponemos a la selección natural y elegimos las vacas que más leche producen, no las que mejor se reproducen en la naturaleza. O sea que nuestra inteligencia ha conseguido superar a la selección natural, por ejemplo, diseñando sociedades artificiales para los animales domésticos. Y entonces nos cabe la pregunta, bueno, si somos capaces de superar la selección natural y somos capaces de implantar la selección artificial, ¿por qué no hemos seleccionado artificialmente nuestras propias sociedades? Porque no la hemos seleccionado. Después lo veremos por qué. Pero no hemos seleccionado artificialmente nuestras propias sociedades. ¿De acuerdo? Bien. Es obvio que todo esto también tiene... Gánense, yo sé, gánense. Es la última clase, mujer, haz un esfuerzo. Gánense. Venga. Venga, por favor. Joder, gánense. Es que es una pesada, hija. O sea, venga, está bien. Bueno, evidentemente, aquí entra la inteligencia, entra también la tecnología. Y esto de alguna forma vincula a la idea de más de las fuerzas productivas, que os acordáis que era la tecnología básicamente. Bueno, pues el hecho de que seamos capaces de superar la lógica de Darwin se debe a que somos inteligentes y que somos capaces de desarrollar tecnologías que nos permiten superar esa lógica. Y eso un poco enlaza con Marx. Muy bien, vamos a ver la hora. Y 43. Vamos a seguir un poquito más. Y ahora vamos con el señor John von Neumann, que hemos hablado de él con anterioridad un poquito, pero ¿no? Bueno, John von Neumann a ver, hay dos tipos de personas, los demás y John von Neumann, porque realmente era un tío totalmente excepcional, era una máquina. Por ejemplo, Carlos Marx era una persona extremadamente culta. Darwin no tanto. Darwin era más especialista en lo suyo, pero Marx, por ejemplo, era una persona que sabía griego, que sabía latín, que hablaba ruso, que hablaba castellano, que hablaba alemán, que hablaba inglés, que hablaba francés, que había leído lo que uno no se puede parar, que conocía las obras de todos los economistas, incluso de economistas que hoy son conocidos, pero que en su época eran poco conocidos. Conocía plenamente toda la economía de su tiempo. Era un tío extremadamente culto. Darwin no tanto. Darwin era más especialista en lo suyo, pero de todas formas era un tío bastante culto. Era mucho más culto que cualquier profesor que hay aquí ahora, por ejemplo. En el siglo XIX había una gran diferencia en la educación de la gente y la educación de las élites. La gente tenía una educación mucho peor que ahora, por término medio, ¿no? Pero las élites tenían una educación muy superior a todo lo que hoy podemos conocer. La gente, no, o sea, tenía menos conocimientos entonces, muchos menos. La gente por término medio. Pero la élite tenía una educación de élite, por así decirlo, donde se educaban en casa, en donde tenían una serie de ventajas que hacía que su cultura y su inteligencia fuera muy superior a todo lo que podemos ver hoy. Porque hoy vemos gente muy, muy normalita. Incluso los profesores universitarios somos normalitos, ¿no? Pero en el siglo XIX la élite estaba muy, muy por encima de lo que hay hoy incluso, ¿vale? Bien, uno de los... ¿Cómo? ¿Cómo? Nada. Bueno, no sé qué has dicho. ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Para ser profe que somos normalitos, ya lo sé. Bueno, no lo sé. Bueno, entonces, John von Neumann fue uno de los últimos que de verdad era culto, y de verdad era inteligente y de verdad era brillante. ¿Vale? Tenía algunas propiedades que a mí me asombran y yo no sé si creerlas. Por ejemplo, tenía memoria fotográfica. ¿Y qué significa esta memoria fotográfica? Que todo y absolutamente todo lo que leía una sola vez lo recordaba para toda la vida. Y hay ejemplos de esto. Su hermano, cuando estaba muriéndose, le llevó el Goethe, el Fausto de Goethe en alemán, para leérselo, para distraerlo mientras el hombre se estaba muriendo de cáncer al hospital. Y entonces el hermano empezaba a leer el primer párrafo de la página y von Neumann recitaba el resto de la página de memoria cuando lo había leído a los 7 años. Literal. Bueno, y cosas así. Es un tío totalmente fuera de lógica, digamos. Muy bien.
Este señor desarrolló una idea, ¿vale? Si Marx son las desarrollo de las fuerzas productivas, Lenin Darwin es la selección natural, este señor desarrolló la teoría del crecimiento máximo. Vamos a decir también algún dato biológico, biográfico. Era hijo de un banquero húngaro, fue uno de los, o quizá el mayor matemático del siglo XX, y fue también un físico, en fin. Bien, pero a nosotros nos interesa aquí porque desarrolló la teoría del crecimiento máximo. ¿Y qué es eso de la teoría del crecimiento máximo? Bueno, son unas ecuaciones que se pueden, si quieres, las escribo, pero bueno, pueden escribirlas aquí. Aquí mismo, el pequeñito. Da igual, ¿eh? Esto no va a entrar en el examen, obviamente. Esta es la teoría del crecimiento máximo. Entonces, a partir de esas ecuaciones, dedujo una serie de propiedades que tenía que tener el crecimiento máximo. ¿De acuerdo? Y esas propiedades, a ver si no me olvido nada. Bien. El crecimiento máximo. ¿Y por qué el crecimiento máximo? Bueno, ¿os acordáis que la selección natural nos llevaba al crecimiento máximo? Entonces, la teoría de von Neumann no es más que la formulación matemática de una idea que ya está dada. ¿De acuerdo? Pero es que después veremos que también está en Marx. Y que el capitalismo también sigue las mismas ecuaciones. Señores, vamos a verlo. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos la selección natural. La selección natural tiende a producir sociedades que se reproducen lo mejor posible. Si escribimos eso matemáticamente, tenemos la teoría del crecimiento máximo de von Neumann. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, cuando desarrollamos las ecuaciones del modelo von Neumann, y no voy a decirlo así brevemente, resulta que nos encontramos que esas ecuaciones tienen que cumplir una serie de propiedades. ¿Vale? ¿Y esas propiedades cuáles son? Primero, hay unos números, se llaman multiplicadores de Lagrange, no os preocupéis, son unos números, que son unas variables auxiliares en el cálculo, que cumplen todas las propiedades de los precios que conocemos de los capitalismos. O sea, en el modelo del crecimiento máximo aparecen los precios. Pero no solamente aparecen los precios, aparece también la ley de la rentabilidad. Los procesos que operan son los más rentables, los que no operan son los menos rentables. Aparece la ley del interés compuesto, que la vimos en clase. Aparece todas las fórmulas de los manuales de aritmética comercial. Por ejemplo, el precio de una materia duradera con eficiencia constante cuando dura X años, no sé qué sé, pues se cumple exactamente dentro del modelo. Aparece que el precio de la tierra es su renta perpetua prepagable, como pasa en la realidad en los capitalismos y en los manuales. Toda una serie de propiedades que sabemos que se cumplen en los capitalismos se cumplen en la teoría del crecimiento máximo. Esa teoría se formuló para el capitalismo, de hecho. De hecho, von Neumann no pretendía resolver la selección natural, pretendía modelizar el capitalismo en una primera aproximación. Ejemplos de estas ecuaciones son las ecuaciones de Rafa, que son un caso particular de este modelo, o las ecuaciones de Leontief. A ambos los vimos en clase un poquito de pasada, ¿no? Muy bien, pues las ecuaciones de Leontief o las de Rafa son un caso particular de este modelo. Pero este modelo es el crecimiento máximo. O sea, es la selección natural. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que un capitalismo puro es igual que una economía. Funcionan por la misma lógica. La lógica de la reproducibilidad. La lógica de la maximización del crecimiento. A esa conclusión llegamos. Pero estamos hablando de un capitalismo puro, ¿vale? No estamos hablando del capitalismo con estado de bienestar. En fin. Y ahora vamos a entender por qué vivimos en un capitalismo a partir de esto. Tenemos que hay un crecimiento máximo. Pero ¿os acordáis que hemos señalado en clase que era muy difícil establecer una asignación en un capitalismo porque no se podía calcular los procesos que se podían hacer? Había que usar toda una serie de mecanismos para establecer... No bosteces, mujer, no bosteces. Venga, tranquilo. Es una broma. Venga, entonces, que había que establecer toda una serie de mecanismos para que la asignación se pudiera establecer, porque era imposible establecerla de forma centralizada. Había que dividir la cosa en empresas, había que usar un mercado para coordinar las empresas, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis? Muy bien. Todo eso es necesario, nos enseña por qué vivimos en un capitalismo. Porque sin un mecanismo de asignación así, no se puede establecer una asignación con tecnología avanzada. Entonces, vivimos en un capitalismo porque no podemos evitar usar la atomización de la asignación, no podemos evitar usar el mercado para coordinar esas empresas atomizadas, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué vínculo tiene con el señor von Neumann? Tiene mucho vínculo.
Porque cuando intentamos resolver estas ecuaciones, cuando intentamos resolverlas matemáticamente, tenemos que usar mecanismos que en realidad son similares al mercado. O sea, para resolver las ecuaciones del modelo von Neumann tenemos que usar mercados matemáticos. Y si no, no podemos resolverlas. Más que en casos muy simples. O sea, que la necesidad lógica que tenemos los matemáticos de resolver esto mediante mercados matemáticos tiene su paralelo con la necesidad real que hay de establecer la asignación a través de mercados reales. ¿De acuerdo? Y por eso vivimos en un capitalismo, porque necesitamos un mercado para poder establecer la asignación con tecnología constante y avanzada. Bien, bueno, son casi las 12, no sé si terminar ahora y después seguir con... Bueno, se sigue un poquito más, venga. Pero vamos con el corolario de todo esto. Tenemos las fuerzas productivas de Marx, tenemos la selección natural de Darwin, ya hemos criticado a ambos, tenemos el crecimiento máximo de von Neumann. Y hemos visto que vivimos en un capitalismo por la necesidad que tenemos de establecer una asignación con tecnología avanzada. Y eso nos obliga a usar mecanismos de asignación como el mercado, como la autorización de las empresas para poder establecer la asignación. ¿Sustituyese alguna de las variables tipo tecnología avanzada o cualquier otra cosa que no... Tendrías que usar tecnología atrasada. ¿Y qué pasa con la tecnología atrasada? No, pero me refiero que no hiciese falta la tecnología para avanzar. ¿Qué Sí. pasaría ahí? Si usas tecnologías primitivas, que se pueden usar, por ejemplo, una granja. ¿Cuánta gente podría vivir en el mundo? Menos de la que hay. Ese es el problema. Si tú somos 7.000, 8.000 millones, ¿vale? Entonces, si tú quieres que esos 7.000, 8.000 millones coman, tienes que usar tecnología avanzada. Y si no, no comen. ¿No? Comerán 100 millones, 200 millones, pero no más. Ese es el problema. Entonces, si no usas tecnología avanzada, tienes que cargarte a 7.800 millones de personas. Ese es el problema. Por eso no podemos volver atrás. No bostecéis, hombre, no bostecéis. Venga, venga. Bueno. Taparos la boca así un poquito, ¿no? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a... No sé si hacer el descanso. Ahora, venga, hacemos el descanso. Terminamos después. Son las 11:53. 5 minutos de descanso. Venga. Venga. Seguimos. Bueno, hemos visto que Marx pensaba que la función de las sociedades humanas estaba determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas, que son básicamente la tecnología. Hemos visto que Darwin señalaba que la función de las sociedades biológicas estaba determinada por la selección natural, que hacía que las sociedades biológicas tendrían que ser lo más reproductivas posibles. Era la reproducibilidad del sistema lo que tendría que producir eso, la eficiencia reproductiva. Y hemos visto que von Neumann construyó las ecuaciones de la eficiencia reproductiva. Encontró que había toda una serie de propiedades que se observaban en los capitalismos. Y hemos visto que, por ejemplo, las ecuaciones de Leontief o las de Sraza, que son explícitamente para modificar el capitalismo, son casos particulares de von Neumann. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de dónde nos lleva todo esto, ¿vale? Bueno. Hoy hay unos 8.000 millones de personas. De esos 8.000 millones de personas, 1.000 millones viven en países capitalistas avanzados con estado de bienestar. Y otros 7.000 millones viven en países capitalistas sin estado de bienestar y sin ser avanzados. Esta es más o menos la realidad. Entonces, esta situación no es estable. No se puede mantener en el tiempo. Vamos a ver por qué. Y primero, vamos a llevar a la contraria aquí a algunos de nuestros compañeros, notemos que las sociedades capitalistas con estado de bienestar, las sociedades avanzadas, para bien o para mal, y pido perdón por lo que voy a decir, no me tiréis piedras por ahora, desgraciadamente son las mejores sociedades que ha conocido la humanidad hasta nuestros días. Las sociedades capitalistas con estado de bienestar son las sociedades más humanas que ha conocido la humanidad. Porque el resto de sociedades son muchísimo peores. Las presentes y las pasadas. Bueno, sí, pero yo estoy simplemente constatando un hecho. Las sociedades más humanas son estas en las que estamos viviendo. ¿Cómo serán las peores, no? Bueno, pues las peores pueden ser, os puedo garantizar, mucho peores. Y si queréis verlo, pues os vais a India, os vais a China, os vais a África o incluso os vais a América Latina y comprobaréis lo que es vivir en una sociedad así. ¿De acuerdo? Y si queréis ir para atrás en el tiempo, pues basta con que vayáis a España hace 100 años
donde la gente se moría con 35 años de esperanza de vida, o hace 200, etcétera, etcétera. O sea que, para bien o para mal, las sociedades capitalistas con estado de bienestar son las mejores que ha conocido la humanidad. Esto es un primer hecho. Segundo hecho, estas sociedades, tal como están las cosas, no se pueden mantener en el tiempo. Estas sociedades de estado de bienestar, de los países capitalistas avanzados, tal como están las cosas, no se pueden mantener en el tiempo. Eso es lo que he dicho. Ahora. ¿Cómo? Habla más alto, venga, habla más alto. Simplemente el volumen. No he dicho que sean buenas, he dicho que son las menos malas. Bueno, pues las más humanas. Por eso, si el estado de bienestar no está hecho para mantenerse... No, el problema es que no está hecho para nada, es que no ha surgido de un diseño. Ahora vamos a ver. ¿Quién ha diseñado el estado de bienestar? Nadie. Nadie lo ha diseñado. Nadie ha dicho, vamos a construir un estado de bienestar. Nadie lo ha hecho. El estado de bienestar ha surgido de un proceso evolutivo en donde, por ejemplo, hubo pequeños avances por los trabajadores con Bismarck, después estuvo Roosevelt, después estuvo toda una serie de avances progresivos, no de golpe, que no obedecieron al diseño de nadie. Nadie diseñó el estado de bienestar. Nadie lo ha creado, objetivamente. Nadie lo pensó. Y de hecho, por eso ha surgido solamente en una parte de la humanidad. Muy bien. Este es un grave defecto del estado de bienestar. No ha sido diseñado. Y como no ha sido diseñado, el estado de bienestar tiene gravísimos problemas internos y gravísimos defectos internos que si no se toman medidas lo hacen inviable a medio plazo. Medio plazo son 20 años. ¿Y cuáles son esos problemas? Primero, no se aplica al conjunto de la humanidad, solamente a la octava parte de la humanidad. ¿Y esto qué significa? Significa que la otra octava parte de la humanidad puede producir en condiciones capitalistas sin ese coste del estado de bienestar. ¿Y eso qué significa? Que si esa octava parte de la humanidad que produce sin ese coste de estado de bienestar produce bienes con tecnología avanzada, podrá desplazar los bienes con tecnología avanzada de los capitalismos avanzados. En consecuencia, los capitalismos avanzados podrán sucumbir a la competencia de esa octava parte o de esas 7 octavas partes de la humanidad que no tienen estado de bienestar. China e India pueden desplazar a Europa y Estados Unidos y Japón, en resumen. Y lo están haciendo, de hecho. Lo están desplazando. Punto primero. Punto segundo. Y esto se debe a que el estado de bienestar no está generalizado en todo el mundo. Si China e India tuvieran que pagar por un estado de bienestar, no podrían desplazar a Europa y a Japón y a Estados Unidos. Pero como no lo tienen, como no tienen que afrontar esos pagos y esos costes, sí los pueden desplazar. Y los están desplazando. Es un hecho. Punto segundo. Los capitalismos con estado de bienestar siguen siendo capitalismos. Y siguen teniendo los problemas de los capitalismos, muchos de esos problemas. Por ejemplo, sigue habiendo crisis económicas. Por ejemplo, sigue habiendo todos los problemas de ineficiencia del capitalismo, ¿no? Sigue habiendo esa tendencia a la deshumanización de la producción. Es verdad que el estado de bienestar consigue humanizar parcialmente la producción, eso es verdad. Pero sigue habiendo una tendencia a esa deshumanización. Nada nos garantiza, por ejemplo, que la inteligencia artificial no desplace a los trabajadores también de los países capitalistas avanzados. No hay ninguna garantía de eso. Nada garantiza que cualquier avance tecnológico de cualquier clase significa una caída radical de las condiciones de vida en los países capitalistas avanzados. O sea, que el estado de bienestar tiene 2 fallas de diseño esenciales. Primero, no está generalizado a todo el mundo. Segundo, sigue siendo un capitalismo, con todos sus defectos y problemas. Esto hace que el estado de bienestar sea inestable y que, de hecho, corra un gravísimo peligro. Desde hace ya muchos años, desde el 2008, prácticamente todos los países europeos están en déficit presupuestario. ¿Esto qué es? Que para poder mantener el estado de bienestar, el Estado gasta más de lo que ingresa. Eso es inviable a medio plazo. Si los países capitalistas avanzados no pueden tener cuentas financieras sanas, acaban fracasando y acaban sucumbiendo. Y desde el 2008 están así, fracasando sistemáticamente. Y con otras Pues, si, no, eso ya es, yo el futuro sé poco. No me atrevo a aventurar el futuro. Pero desde el 2008, desde la crisis del 2008,
prácticamente toda Europa, y Estados Unidos y Japón, todos tienen déficit presupuestario. Y eso no se puede mantener en el tiempo. El imperio, una vez, hace una de vuestras compañeras, hace muchas clases, en una de las primeras clases, me preguntó que por qué había caído el imperio español. No, el imperio español cayó porque no era rentable, porque tenía déficit presupuestario. Bueno, pues ¿por qué puede caer el estado de bienestar? Porque hay déficit presupuestario. ¿Vale? ¿Y qué sería esto después? Ah, eso sí que... No me preguntes por el futuro, que yo no soy profeta. Claro, que esta gente da. Bien. Vamos a ver. Primero déjame que termine con esto. Espera. Pero es que además de los problemas de competencia exterior, están los problemas internos. Es que Europa, Japón y Estados Unidos tienen serios problemas internos. Por ejemplo, demografía. Las mujeres están teniendo muy pocos hijos. Aunque no hubiera competencia internacional, aunque no estuvieran China e India por ahí apretando, el hecho de que las mujeres tengan pocos hijos hace también inviable el estado de bienestar. Porque si hay muchos viejos y pocos jóvenes trabajando, no se puede mantener el sistema sanitario, por ejemplo, ni el sistema de pensiones. Bueno, eso se soluciona con inmigración. No tan... Bueno, algunos países lo tienen más fácil que otros. España lo tiene relativamente fácil, porque puede tirar de América Latina. Pero Francia, Inglaterra, Alemania, ¿de quién tira? Porque no basta con tener gente más o menos... No te basta con meter a gente. Tienes que tener gente más o menos preparada y más o menos que se adapte culturalmente a tu sociedad. Porque si te pasa... Espera un momentito. Si te pasa como en Francia, donde tienes guetos de todo rodeado de París, de guetos de magrebíes o de guetos de argelinos o lo que sea, que no se integran en la sociedad y no te ayudan a producir más, sino que te causan problemas, pues eso no es solución tampoco. O sea que necesito... ¿Qué? Es la verdad. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. Yo digo la verdad. Es la verdad. Punto. Entonces, si tú tienes problemas con la inmigración, no te va a ayudar a resolver el problema. España lo tiene relativamente fácil, porque la gente que viene de América Latina se integra muy bien. Pero en Francia no lo tiene tan fácil. Y en Inglaterra tampoco. Inglaterra tiene serios problemas con eso. Y en Alemania también, con los turcos, etcétera, etcétera. Entonces, pues España lo tiene relativamente fácil. También España tiene el mayor problema demográfico de Europa. O sea, España también, las mujeres españolas son las que menos hijos tienen de Europa prácticamente. O sea, que buena falta nos hará la inmigración porque vamos a ir de culo si no. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿A dónde vamos? Vamos a contestar. Venga, dime. Dino, nada. Te cortes. No, ya que mencionas tú el tema de que en España llega la gente de América Latina, más que nada por el tema también del colonialismo, el tema de que es la misma lengua, la misma Sí, cultura, no, pero al final indicando la misma cultura, sí. lo mismo pasa con París y con No, Francia y con... no pasa así. Pregúntale a tus compañeros franceses si pasa eso. No es así. En Francia tienen el mismo idioma, sí, pero no tienen la misma cultura, no se integran, de hecho. Hay una ciudadanía francesa por un lado, una ciudadanía argelina por otro. No hay integración y conservan todo igual. O sea, no en España sí hay integración, o hay mayor integración, mucha mayor, sin comparación posible como lo que pasa en Francia. En Francia no hay integración. Hay dos poblaciones separadas. No se casan entre ellos. Dime. Es que no puedes explicar esto, porque a veces los economistas les gusta lo supercentralista, en el cual no se acepta la pluralidad, y si existe esa relación racial también será por eso. Entonces, me parece que no hacer políticas donde se acepta una pluralidad de culturas, que no se está dando, y así puede que la pluralidad sería más positiva, y también lo que se al Estado francés. Yo no sé por qué se produce eso. Yo no sé por qué se produce el problema de por qué no se integran los argelinos o los marroquíes. En España, por ejemplo, tampoco se integran, pero se integran, o digan, hay menos rechazo. O sea, el problema que hay en España, por ejemplo, con los marroquíes es menor que el que hay en Francia con los marroquíes. En Francia hay más conflicto entre franceses y marroquíes que en España. Por algún motivo. No sé cuál es. No sé por qué. Yo no sé por qué. Pero el hecho es que en España los marroquíes que se integran poco, vamos a decirlo claramente, se integran mucho más que en Francia. Por algún motivo. No lo sé. No sé cuál es el motivo. Dime. A ver, voy a hacer el abogado del diablo. A ver. Vale. Y a lo mejor suena muy fuerte lo que va a decir. Venga. Pero también te digo que yo creo que hay un racismo mutuo Claro. entre nosotros dos. Sí. Hay personas que son
son racistas con marroquíes, argelinos, latinos y de tal, pero también hay latinos, argelinos y de todo que también son muy racistas con nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos, los africanoamericanos muy racistas con los blancos, pero por el racismo de antes de los blancos a los negros, ¿sabes? Sí, sí. Sí, coño, a ver, es verdad, hostia. ¿El qué? Sí. Igual que el gitano es muy racista con el payo. Pero tú no puedes comparar. Yo no estoy comparando. Yo le digo que es racismo nuevo. No, claro que no hay más. Sí, pero no es el mismo racismo. El racismo blanco es el desprecio. El racismo blanco es el desprecio. El racismo negro es miedo al racismo blanco. No, o sea, tú puedes A ver si hay sangre, ¿sabes? Aquí no hay problema, aquí hay libertad de expresión. Nada. Vale, pues a mí me he equivocado, pero hay racismo de blanco todo lo externo y hay discriminación por todo lo externo hacia lo que hacia el blanco. ¿Por qué? Porque todo lo externo le tiene miedo al racismo blanco. Bueno, una pregunta solo. Garanse. Bueno, una pregunta, Garanse. Tú que conoces Francia bien, aunque no conoces París, me parece, o conoces poco París, no vives en París, vives en Toulouse, ¿no? Bueno, da igual. El problema es en París, sobre todo. ¿Es verdad o no es verdad que en Francia la población argelina se integra poco con el resto de la población francesa? No, yo no estoy hablando de racismo, yo solamente estoy hablando de la integración. O sea, que lo que acabo de decir no es mentira. Vale. Bueno, solamente quería confirmar eso, quería preguntarte si yo tenía una visión equivocada de las cosas. Mi impresión es que en Francia... lo ha dicho ella, ¿eh? Los franceses no se mezclan con nadie, lo ha dicho ella. Bueno. O sea, yo me he limitado a escribir los hechos. Los hechos, y Garanse, que es muy revolucionaria y muy anarquista y muy todo lo que tú quieras, los ha confirmado, ¿vale? Sí, pero que no es, claro que no es normal. Bueno, yo no estoy diciendo que sea normal o no sea normal, yo me he limitado a decir los hechos, y tú has confirmado que efectivamente era así. Vale. Muy bien. Gracias, Garanse. El tema. Porque es de las pocas personas que se puede hablar. Entonces, el tema. Sí, porque hay que estar muy contrario a mí en algunas cosas y mola. Entonces, yo lo que digo es que el racismo sistemático de todos los años que ha causado Europa a todos los demás países ha causado un miedo racional a que las generaciones de ahora sean racistas con ellos. Bueno. Estábamos hablando del futuro de la humanidad y todo eso. Hombre, el racismo es importante, pero venga, hay más cosas aparte del racismo. Venga, vamos a seguir un poquito, después seguir discutiendo. A ver, ¿qué va a ser? Ni idea. Pero pueden pasar varias cosas, ¿vale? Venga. Garanse, venga. Garanse, intégrate. Venga, vale. Es importante, Ala. Vamos. Tú no eres blanco, eres morenito, lo que has dado es enseñar. La buena es... No, vale, pues hay que equivocar. Bueno, vale. Vale. Venga, vamos a seguir un poquito. Venga, oye. Por favor, Garanse. Que alguien le ponga algo a esta chica. Venga, tranquila. Vaya para ti. Que sí, que es importante, ya lo sé, que es importante. ¡Oh! Que sí, pero la clase... Quedan 12 minutos de clase. Venga. Y pues sí que esto los pelees juntos, no hay ningún problema. Venga. A ver, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Vale? ¿Qué pasaría si no hacemos nada? Eso sí te lo puedo decir. Yo no te puedo decir lo que va a pasar, porque a lo mejor hacemos algo.
¿Vale? Pero ¿qué pasaría si no hacemos absolutamente nada? Y si dejamos que las cosas sigan así. Eso sí creo que te lo puedo contestar. Iríamos a un capitalismo salvaje, en donde la gente no habría estado de bienestar en ninguna parte del mundo, en donde la gente tendría un nivel de vida similar al que ahora tienen en Argentina en un primer paso y después iría bajando, 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 bajando. Volveríamos al capitalismo de los clásicos. O sea, si no haces nada, si no consigues cambiar esa tendencia, acabarías en un capitalismo salvaje. Ese es otro tema, ese es otro tema. Pero si no haces nada, pasaría eso, con bastante seguridad. Eso yo creo que sí, te lo puedo decir con bastante seguridad. Pero yo creo que sí vamos a hacer algo. No somos tontos, espero. Entonces, como creo que no somos tontos, espero... Bueno. Yo te incluí a ti, pero no quería que te excluyeras. Es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma. No te ofendas, es una broma. Bueno, lo que pasará será eso. O sea, si no hacemos nada, volveremos al capitalismo de principios del 19, con condiciones de vida lamentables. Eso en el mejor de los casos, porque a lo mejor ni llegamos a eso. Si dejamos que el capitalismo haga lo que quiera, probablemente la inteligencia artificial sustituirá buena parte de los trabajos, etcétera, etcétera. O sea que realmente, si no hacemos nada, la cosa tiene muy mala pinta. Muy mala pinta. Pero sí vamos a hacer algo. No somos tan bobos como para no hacer nada. Entonces, además, muchos problemas del capitalismo no se pueden resolver dentro del propio... si dejas que el capitalismo simplemente actúe por más, por ejemplo, el problema del cambio climático, hay toda una serie de problemas globales que no se pueden resolver sin más, ¿sabes? Tienes que tomar medidas para ellas. Y se están más o menos tomando alguna medida. Muy pocas, pero alguna medida. Pero yo sí soy optimista, en ese sentido no creo que vayamos a llegar nunca al capitalismo salvaje. Pero bueno, si no haces nada, llegaremos. Esto es una lección vital, no es una lección económica. A ver si me sale, ¿vale? Pero yo creo que debo decírosla porque para eso uno tiene unos añitos. La vida es increíblemente corta. No sabéis hasta qué punto es corta, pero yo sí lo sé. Porque realmente te acuestas con 20 años y te levantas con 50 y no te has dado cuenta de lo que ha pasado en medio. Es así. Es tan corta que cuesta trabajo creerlo. ¿Vale? Cuando yo tenía vuestra edad pensaba que la vida era muy larga, y no. La vida es increíblemente corta. Da muy poco tiempo la vida para hacer las cosas. Si queréis hacer algo que valga la pena, vais a tener muy pocos años para hacerlo. Muy poco tiempo. Y muy probablemente no os dé tiempo a terminarlo. Si es algo medianamente interesante. Entonces, escoged bien lo que vais a hacer en la vida. Sabed que solo se vive una vez. Que es la vida increíblemente corta. Y que cuando os despertéis la mañana siguiente ya tendréis 50 añitos. Y si volvéis a acostaros, os habréis muerto ya. Vámonos.